Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes en esta semana con invierno, como algunos habían pronosticado y como otros se niegan a creer que estemos en invierno? Germán Mendoza, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, buenas noches a nuestra invitada de esta noche. Tenemos otro tema más adelante, lo desarrollaremos. Y sí, señor, temporada de lluvias. Acuérdense que aquí no tenemos eso de invierno y verano, simplemente temporada seca y temporada de lluvias. Normal las lluvias que están cayendo, se espera que algunos días de sol. Y después vendrá la verdadera temporada de lluvias a tenerse fuerte, aunque ya está causando estragos, Nacho, en algunas regiones del país, esto de lo que llamamos aquí invierno, afectaciones en acueductos, sobre todo porque usted sabe que las bocatomas, los acueductos se surten de los ríos, hay mucha turbiedad en los ríos y hay inclusive en algunas ciudades suspendido el servicio de agua potable porque no se puede tratar esa agua tan turbia. Sí, lo que pasa es que antes del proceso de purificación del agua, Germán, hay unos desarenadores. Entonces, donde lo que hacen es como represar el agua para que por gravedad vayan cayendo estas partículas pesadas, pero la lluvia invernal ha sido tan fuerte que es mucha más arena, que les tocó casi que meter retroexcavadora para sacar toda esta cantidad. Allá en Campo Alegre, Huila, se llama ese municipio, están complicados con el tema del acueducto. Bueno, esperemos que la cosa esté suave. Por ahí pronostican cosas, uno no entiende. Ya dijeron que sí, que fenómeno del niño a finales de este año. Amanecerá y veremos. Nuestra invitada, o nuestra primera invitada de la noche, ella es Merce Villegas, a quien le doy una cordial bienvenida al programa. Muchas gracias, Nacho. Ella quiere decirnos que volvamos a lo básico. Merce, ¿qué es volver a lo básico? Bueno, realmente podernos conectar con nuestra esencia, con esa intuición divina que siempre tenemos ahí y que no nos deja renunciar a nuestros sueños, porque muchas veces renunciamos por miedo y el miedo es normal sentirlo. Entonces, conectarnos con esa intuición, con lo que somos y poder superar cualquier miedo para poderlos alcanzar esos sueños que están allí en nuestro corazón. Oiga, ¿y qué tanto funciona la intuición? Lo que pasa es que a veces la intuición en cada ser humano es como distinta. Sí, claro, es distinta porque cada ser humano tiene un llamado completamente diferente. Entonces, la intuición realmente es la verdad de lo que nosotros queremos, de aquello que nosotros, el alma nos está llamando. Es como ese GPS interno que tenemos y que nos indica hacia dónde debemos ir. ¿Y hacia dónde debemos ir? ¿En qué? En todo, en nuestra vida, en el amor, en las finanzas, en la espiritualidad, en todo aquello que nosotros queremos desarrollarnos como seres humanos completos. Oiga, porque mi GPS a veces me dice que me gustaría irme a vivir al campo, bueno, a una parcelita bola. muy tranquilo, pero uno dice, no, tienes hijos, tienes que darles universidad, hay que pagar los servicios públicos. ¿Qué tanto puede funcionar eso de volver a lo básico frente a la realidad que uno tiene? Bueno, realmente lo básico es precisamente conectarnos con la esencia nuestra y poderlo ajustar a nuestra realidad. Porque tú dices, por ejemplo, no, es que yo quisiera ir a vivir al campo y quisiera hacer muchas cosas. Bueno, ese es tu llamado interior que se va a presentar en el momento indicado si tú no renuncias a ello. Entonces no renuncias, simplemente tenlo como un enfoque a lo que tú quieres hacer en tu vida. Bueno, siquiera hace usted, Merce, esa claridad, porque no tiene que ser ya. Exacto. Porque no a veces uno dice, es que mi sueño, si nunca lo cumplí, se me pasó la vida. Y tampoco trabajé por él. Exactamente, pero si lo puedo aplazar, no importa. No importa, porque pienso que los sueños también tienen una conexión con todo lo que te va sucediendo en la vida y hay un momento en el cual esos sueños se pueden hacer realidad. Entonces se van presentando, pero hay que ponerle atención a ese GPS. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo son las oportunidades? ¿En qué momento se te están presentando para que tú no las desaproveches ni renuncies a los sueños? ¿Existe una metodología o un protocolo para uno darse cuenta de esto? Bueno, es simplemente siempre estar muy conectado. Una de las cosas que yo siempre como entrenadora de vida digo es, conéctate con el silencio. Porque siempre en ese caos del día a día estamos muy conectados con la mente y es realmente conectarnos con la voz del alma, que es la voz de la verdad. Venga, a mí me parece interesante esto, pero preocupante. Y se lo voy a explicar por qué, Merce. El silencio, importante. A veces uno quiere llegar a la casa y silencio total. Pero ¿qué se gana uno si la pareja que uno tiene, la persona con la que uno vive, de pronto no está conectada en lo mismo y quiere hablar mucho, quiere que le cuente uno todo el día y uno quiere más bien silencio? ¿Cómo hace para lograr ese equilibrio? Eso es muy típico de las mujeres y para eso hay que entender cómo funciona el cerebro femenino y el cerebro masculino.
Pero definitivamente no es hacerse cargo de las otras personas, tú tienes que hacerte cargo de ti mismo y tienes que hacerte cargo de cómo buscar esos espacios para ti, de pronto que no estén todas esas personas a tu alrededor. Pero no puedes hacerte cargo, haz silencio, no hables tanto y estar luchando siempre con que el otro haga y esté al son de tus expectativas. Tú tienes que trabajar por ti y dejar que las otras personas vayan desarrollándose como ellas deben, para no entrar en esa lucha desgastante de intentar cambiar al otro. Pero de pronto la pareja de uno no está como de acuerdo con esas expectativas de uno. Entonces, ¿cómo hacer para uno ser un buen vendedor? Valga la redundancia. Bueno, realmente hay algo muy lindo y es la aceptación. Cuando tú estás con tu pareja, debes saber que hay un amor que es completamente incondicional y que tú debes aceptarla tal cual como es y no intentar cambiarla. Eso es un amor mucho más maduro, que va más allá del enamoramiento. Eso es la forma de trabajarlo con la pareja. Aceptarlo, pero aceptarlo desde el corazón, no con resignación, que son dos cosas totalmente diferentes. No porque toca. Exacto. Hablemos de los miedos. Usted mencionaba muchas cosas no se hacen, no cumplo mis sueños, aplazo las cosas o pienso que nunca lo voy a lograr por miedos. ¿Los miedos salen de dónde? Bueno, mira, los miedos, Germán, es algo completamente natural de todo ser humano. Es un instinto que además lo necesitamos porque es nuestra supervivencia, incluso nos ayudan a salir de esas situaciones que nos ponen en peligro. ¿No son malos siempre? No son malos y no hay ser humano que no sienta miedo. Lo que pasa es que lo hemos vuelto como algo que es nuestro enemigo, el miedo. Pero el miedo lo que está haciendo es ejercitándote precisamente el músculo de la valentía, del coraje, tu voluntad. Y cada vez que tú aprendes a superar pequeños miedos, te va volviendo mucho más fuerte. Entonces es comenzar desde lo pequeño hasta lo grande, porque yo digo, no renuncies a tu sueño, pero para llegar a ese sueño vas a tener que superar muchos miedos. Y cuando llegas a ese sueño te vas a dar cuenta que lo importante no es el sueño, sino en la persona en quien te convertiste cuando lograste ese sueño. ¿Y cómo logramos todo esto? Yo veo que ustedes tienen una conferencia, es un conversatorio, Volver a lo Básico, el 15 de marzo con Papa Jaime. Exacto, sí. ¿Dónde va a ser? Bueno, nosotros tenemos son unas conferencias que en el 2016 tocamos 7.000 almas, dando herramientas poderosas a través de personas que han verificado, no simplemente son oradores. De hecho, Papa Jaime es un referente mundial, ha llegado con su mensaje a más de 40 países del mundo. Es un hombre que se ganó el Premio Mundial de la Paz al lado de la Madre Teresa Calcuta y bueno, tiene una cantidad de reconocimientos internacionales, pero es más que eso, es su esencia. Es un hombre que ha rescatado 85.000 niños de la calle. De las alcantarillas. De las alcantarillas, de la drogadicción. La historia de él es muy bella. Entonces vamos a tener una conferencia con Papa Jaime que se llama Volver a lo Básico, de lo que venimos hablando, y esa conferencia va a ser el 15 de marzo en el auditorio del colegio La Enseñanza a las 6:30 p.m. y las boletas se consiguen en www.conversacionesparaelalma.com. Así de fácil, www.conversacionesparaelalma.com. Ahí Exacto. pueden averiguar cuánto y cómo hacen para ir. Exacto. Y ahí Cupos también, limitados. Cupos limitados. Siempre se llenan muchísimo. Son conferencias que han tenido una acogida enorme precisamente por los temas que tratamos y por las conexiones que logramos tan bonitas en ellas. ¿Y quién puede ir, Merce? Porque pensaría uno para parejas, para personas, hombres, mujeres, niños, ¿quién? Cualquier ser humano que simplemente quiera tener un mensaje que te inspire a sentir paz, felicidad, que te dé las herramientas. Y si tú vas a estar allí es porque hay un mensaje para ti. Nada en esta vida es casual. Merce Villegas, gracias por habernos acompañado. Muchos éxitos en esta charla del próximo 15 de marzo. No, muchas gracias a ustedes, a ti Germán, a ti Nacho, por haberme invitado. ¿Y usted cómo volvió a lo básico? Conectándome con mi interior. Qué bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema bastante complicado. ¿A qué horas comienzan las relaciones sexuales nuestros hijos? Porque el escándalo está abierto. Ya volvemos. Hombre, ¿cómo es esto así de rápido? Por Dios. Con la imposición de la Santa Ceniza comienza la Cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. Ya 40 días de Semana Santa. Ay, ay, ay.
El padre Carlos Yepes estará este miércoles 1 de marzo a las 11 de la mañana. O sea, mañana, 1 de marzo, a las 11 de la mañana, celebrando la Eucaristía en el Centro Comercial Mallorca, etapa número 2 en el piso 4. Mejor dicho, se nos vino la Semana Santa. Se acabó este año. Casi. Bueno, presénteme a doña Juliet Gómez Germán. Ella es abogada y es la directora de la colectiva Justicia y Mujer. Así se llama, Juliet. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Y Sebastián Vélez, psicólogo de la Universidad Lasallista, aspirante a especialista en gerencia de talento humano de la UPB. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ay, hombre, este tema, ¿cómo lo inicio? Ni tengo idea. No, mentira, sí tengo idea. Uno diría que cuando uno piensa en la sexualidad, muchas veces por la misma iglesia, esto estuvo con muchos tapujos hasta los años 80. Digamos que de los años 80 hacia acá se empieza a destapar y hay una gran revolución en América Latina. Porque en Estados Unidos se dio eso en los años 50, el famoso Baby Boom, del que muchos conocen, que fue donde una liberación sexual bastante importante, pero digamos que en los 70s y 80s es donde esto pues aparece con mucha fuerza en todo el planeta. Nosotros como hispanoamericanos tenemos el cuento de nuestra religión, de la iglesia, a la que pues, esto siempre ha sido considerado pecaminoso y infinidad de cosas. Pero lo que es cierto y lo que dicen los grandes psicólogos del mundo y después de muchos estudios, obviamente la sexualidad es inherente a todo ser humano. Y también está ocurriendo otra cosa en la actualidad y cada vez va pasando con más fuerza. Yo no sé hasta qué punto irá a llegar a eso y es que, hombre, un adolescente de antes era... Yo no sé, en mi época, por ahí desde los 14 hasta los 18, 19. Pero esto empezó a bajar y ya son adolescentes desde los 12 y ya casi que tirando a que adolescencia desde los 10 años se va cambiando toda esta parametrización. Y esto obviamente genera una gran cantidad de problemas o conflictos o una cantidad de nuevas tendencias, porque resulta que también en la actualidad, pues Germán, con esta libertad de medios, y usted ya desde su mano, en su celular, puede ver el contenido que a usted le dé la gana, a la hora que usted quiera, porque esto es irrestricto. Pues por Dios, entonces coge un muchachito de 10 años y ya con el mundo abierto, y uno dice, por Dios, ¿para dónde vamos? La cosa no pinta bien. A mí pues, realmente, ¿a qué hora se comienzan las relaciones sexuales? Para mí me gustaría que fueran en su debido momento. Serán nuestros especialistas que nos dirán cuál es el debido momento de la actualidad. Lo que sí es cierto, a mí tal vez lo que más me preocupa y que siempre he sido como un, no sé, siempre me ha molestado este asunto, son los embarazos en edades tan tempranas. Eso a mí me preocupa, muchachitos criados por las abuelitas, muchachitos como sin madre, sin padre, sin nada, muchachitos de nadie, por Dios, llevando unas niñas tan jóvenes a esta situación. Mucho discurso, Germán, pero quería hacer ese pequeño abrebocas. Si quiere, Nacho, le propongo que hablemos de los casos que digamos que han generado como... Sí, que han llamado la atención en los últimos días en Medellín y en Antioquia, que nos lleva a hablar de este tema, de las relaciones sexuales en niños a muy temprana edad. El primer caso, recordemos, sucedió en un colegio de la Comuna 9 de Medellín. Se habla, eso está todavía pues en investigación, digamos ahí, se está determinando realmente qué pasó. Se habla de 2 niños que violaron a una compañerita del colegio, que abusaron sexualmente de ella, y estamos hablando de edades entre 11 y 12 años. El caso pues se escandalizó, se tomaron las medidas del caso, intervino Bienestar Familiar, Infancia y Adolescencia de la policía, y digamos que eso está allí y se llamó la atención y también se le llamó la atención a los padres de familia sobre la responsabilidad que tienen ellos también en el cuidado de sus hijos. Y el otro caso también que escandalizó, el que ocurrió en Santa Fe de Antioquia, niños también de edad de 8 años inclusive, que se van a hacer supuestamente una tarea y con los celulares tenían contenidos pornográficos y terminaron teniendo relaciones sexuales entre ellos. Permítame, le hago la acotación del de Barranquilla, que también fue hace como 15 días, que fue escandaloso en Puerto Colombia, fiesta sexual, con todo el cuento. O sea, esto ya no es extraño, esto es en todas partes. Sí, y acuérdese que cuando aquí hemos hablado en otras oportunidades de esos famosos bailes que a uno le escandalizan, Juliet, porque yo tengo una hija y veíamos esos niños, el famoso baile del choque que tiene mucho, digamos que mucha connotación sexual ahí, y nuestros invitados nos ayudarán a entender un poquito esto
niños muy pequeñitos, hasta en colegios permitiéndoles ese tipo de bailes. Ay, ay, ay. No sabemos si es que somos muy anticuados nosotros, pero el hecho es que hay que llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Estos casos los manejan las autoridades, escandalizan a todo el mundo y queremos saber si realmente es que hay necesidad de tal escándalo o es que, como lo decía al principio, estamos muy anticuados nosotros. Sebastián, y quiero iniciar por usted, por su profesión, psicólogo. Claro. ¿En qué rango está la adolescencia en la actualidad o cómo ha cambiado esto? Y esto está cambiando por décadas, ¿cómo es esto? Pues ve, lo que pasa es que la adolescencia inicia con la pubertad, ¿cierto? En las niñas arranca a más temprana edad, entre los 8 a los 13 años, y en los chicos es de 9 a 15 años más o menos, ¿cierto? Eso Venga, nos dice pero la psicología. ahí lo freno de una, evolutiva. yo soy muy metelón. Pubertad, cuando se habla cuando se dice esa palabra pubertad, ¿es por qué? Porque me nacieron vellos púbicos, porque me Exacto. llegó la menstruación, porque ya hubo un cambio físico. Sí, porque usted me dice, llega la adolescencia con la pubertad, entonces describamos Sí. qué es la pubertad. En la pubertad es donde empiezan a ocurrir todos estos cambios a nivel físico y a nivel hormonal. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, las hormonas lo que generan es una excitación pues, en el cuerpo, ¿cierto? Y los cambios físicos, pues las niñas empiezan a estirarse, les empieza a crecer el busto, ¿sí? A los chicos les empieza a cambiar la voz, Sí. les empieza a salir el vello facial, ¿sí? A nivel genital, pues también. Entonces, este tipo de cambios y este inicio de actividad hormonal es lo que llamamos pubertad. Y eso se ha ido bajando en la edad con el tiempo. O sea, ya están arrancando más temprano la pubertad o es... No. No, sigue siendo la misma. Sigue siendo lo mismo. ¿Y entonces por qué están Sí. tan alborotados desde tan chiquitos? Lo que pasa es que la problemática ahora es con el acceso a la información, ¿cierto? Los contextos erotizados que le estamos presentando a los niños, lo que ven, lo que escuchan, ¿sí? Lo que está todo el tiempo ahí y ya se volvió un paisaje, o sea, la sexualidad es un tema completamente común y abierto para los niños. O sea, lo estamos sacando de jugar en la calle con sus amiguitos, pañuelitos, microfútbol, estoy hablando de la época mía, todo eso, y lo estamos... No, venga, adelante, venga, aquí están estos otros contenidos que son maravillosos. Pausa y volvemos con ellos. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, Germán, entonces aquí nuestro psicólogo Sebastián nos dice, no, eso sigue todavía normalito, eso todavía no, de pronto sí puede haber un pequeño adelanto, pero todavía no es tan, pues como para uno decir que es un cambio dramático. Entonces le toca a usted con todo ese internet. No, claro, Nacho, el acceso a las redes sociales y como vemos que a los niños de ahora, antes que regalarles un juguete, les regalan es una tablet o un celular. Estamos facilitando las cosas, los padres de familia. Yo ¿Y un condón? Sí, bueno, y nos llamaba mucho la atención estos casos que se publicaban en el noticiero nuestro y en todos los medios de comunicación. Y yo le quiero preguntar a Juliet, en este caso de los niños abusando sexualmente de otra niña, pues está esto de la inimputabilidad que se conoce, o sea, son menores, no se pueden llevar a la cárcel, no se pueden llevar a ninguna parte, como si no hubiera pasado nada. Y entonces... Pues sin duda el tratamiento tiene que ser justamente desde la perspectiva a la que nos invita a hablar este tema. Este tema es un tema que tiene que abordarse desde el punto de vista de la salud pública y también desde el punto de vista de los derechos. Obviamente cuando tú estás frente a dos personas menores de edad que están cometiendo determinados actos sexuales, ahí esto es un asunto multicausal que seguramente con la represión o la judicialización no lograríamos resolverlo. Entonces, por ello, pero incluso independiente de la edad que se tenga, digamos, el código que habla acerca de cómo se tiene que judicializar a los menores de edad, pues también establece un tratamiento diferencial en atención a esto, porque
claro, no vamos a vender el sofá. Lo que está pasando con que metamos a la cárcel o a los centros especiales para el tratamiento de quienes han delinquido siendo menores de edad en este tipo de delitos, no vamos a resolver un problema que tiene que analizarse desde esta perspectiva. Primero como un derecho, porque estamos hablando de cuáles son los límites al entender la sexualidad como un derecho, como un placer y como los límites o los escenarios a partir de los cuales tendría que ejercerse. ¿Quiénes son los actores responsables de la pedagogización en este tema? ¿Cómo abordaremos este asunto de la hipersexualización, que en últimas es el que más daño puede estar haciendo que en sí el ejercicio de la sexualidad? Una hipersexualización que entonces está llevando a un ejercicio de la sexualidad no desde su perspectiva de derecho, sino, digamos, desde unos límites que no nos está permitiendo una intervención adecuada. Cuando hablamos de que en el 2015 tuvimos un 42% de víctimas de delitos sexuales entre los 0 y los 17 años y que en el 2014 tuvimos un 62% de víctimas en este rango de edades, pues entonces ahí se nos tiene que despertar una gran alerta. Y allí no nos ayuda mucho, cuando Nacho hacía la presentación, la introducción, hablar incluso de la laicidad del Estado, de cómo nos da mucho escozor cuando es necesario hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, como la última generación de derechos humanos, que ha sido, digamos, una conquista del movimiento social de mujeres para la humanidad, porque exige hablar, por ejemplo, de la laicidad del Estado. Entonces ahí es bien difícil entender esa separación porque empezamos con una cantidad de moralismos muy asociados a visiones religiosas que no nos están posibilitando poner el ojo en el lugar en el que hay que ponerlo. Ay, Julia, pero usted ya me abrió aquí el panorama más bueno. Sí. Primera pregunta, después de todo lo que nos acaba de decir. ¿Hay alguna ley que diga que un joven no puede tener relaciones sexuales? No. Perfecto. Entonces, por ese lado, ¿no? ¿A quién va a meter usted a la cárcel? No. Porque eso hace parte de su vida privada, ¿sí o no? Usted nos decía que pasó de un 50 y pico a un 60 y pico todos estos delitos, pero entonces ya son de adultos cometiendo abusos sexuales, la pederastia que la vamos a tratar en estos días, en fin, o sea, existen dos modalidades, pero entonces referente, jóvenes con jóvenes, de 15 con 15, de 14 con 14, de 11 con 11. De 11 con 11, ahí no hay ningún delito. En estricto sentido puede presentarse un abuso, pero la manera en la que tiene que abordarse desde el punto de vista jurídico es diferente. Incluso se considera muchas veces que ambas personas menores de edad han sido víctimas de un delito. Ahorita lo conversábamos con Sebastián antes de iniciar el programa. Cuando tú tienes dos menores de edad teniendo actos sexuales, hay que explorar la posibilidad de que alguno hubiese sido víctima de un abuso. Porque, digamos, esa estimulación temprana, que puede no ser normal, a determinada edad puede ser incluso una señal de alerta de que ese niño o niña está siendo víctima de una violencia sexual o de una hipersexualización que le está llevando a repetir esos comportamientos con las personas, con sus pares. Entonces, digamos, esos son elementos de análisis importantes. Muy bien. Pero digamos que no, eso sería una eventualidad, no necesariamente esa situación se explicaría como que hay un abuso por parte de... O sea, que cada vez que hay una fiesta, entonces todo fuera porque... Sí, digamos que puede haber realidad. algunos casos de que sea en esas características, pero ahí le pregunto a Sebastián, puede haber casos digamos que uno de los menores esté siendo abusado, pero volvemos a lo que usted planteaba al principio, es decir, tener el alcance de la mano tanto contenido erótico, pornográfico, sin ningún tipo de filtro, que uno no entiende por qué no le bloquean esos celulares a esos niñitos. Es decir, no necesariamente tiene que ser lo que dice Juliet. Puede ser esa la explicación, tienen acceso a tanto contenido que ellos quieren explorar eso porque lo ven allí, lo ven como normal. Pasa lo siguiente, cuando nosotros estamos conectados por redes sociales, pues, o en internet, por el medio de la plataforma que sea, no sabemos quién está al otro lado, ¿cierto? Entonces puede ser una persona adulta con un perfil de un joven y está invitando a niños de colegios o de escuelas a jugar. Y es un adulto, puede ser. Y es un adulto, pues puede ser un adulto, se han presentado casos. No, póngale la firma que el 90% son viejitos para en Europa, que ponen una vieja muy divina, pero es un viejito que está para el otro lado. Exactamente, entonces por medio del juego los niños inocentemente, o sea, cuando hablamos de sexualidad a edad temprana, muy temprana, como estos casos que hemos visto últimamente, de 8 años, de 10 años, por medio del juego los niños lo hacen, ¿sí? Y hay otra cosa que es fundamental y es la presión social que se ejerce ahora,
no es la misma presión social que se ejercía hace años, cuando no habían redes sociales. La ¿sí? presión del grupo. O sea, ahora si usted no hace lo que hace el grupo, entonces son capaces hasta de montarle una página en Facebook donde lo banderean a usted todo el tiempo. Y no son 10 personas, sino que son miles de personas. ¿sí? Entonces es muy difícil. Entonces los niños hacen lo que hacen los demás. Sáqueme de una duda, Sebastián, y la misma pregunta para Juliet. ¿En qué afecta a una persona que empiece su vida sexual desde tan joven? Hay una cosa. Desde, pues, a mediados de la pubertad, digamos que los niños pueden estar listos físicamente para iniciar su vida sexual. ¿Edad? 10 años, Perfecto. como a mediados para de que la los pubertad. televidentes, Sí. O sea, 10 años, 11 años. Sí, 10 O años, sea, 11 años. físicamente están listos. Físicamente listos para iniciar su vida sexual. Muy ¿sí? bien. Pero psicológicamente, pues esto tiene unas implicaciones diferentes. ¿cierto? Inmadurez. Inmadurez, irresponsabilidad. O sea, ellos hacen las cosas sin pensar, no están mirando las implicaciones que tiene este tipo de decisión. ¿sí? Y como hay otra cosa más grave en la adolescencia, recordemos que la adolescencia arranca desde la pubertad, los adolescentes tienen una fábula personal, ¿sí? Y ellos se creen superiores y a ellos no les pasa nada. Las cosas Ellos malas... nunca mueren, ellos son Superman, exacto. sí. Las cosas malas le pasan a otra gente, Sí, a sí. ellos no. Sí, Entonces, sí, sí. por eso Todos vivimos eso. tenemos relaciones sexuales sin cuidarnos y no vamos a caer en embarazo. Julia, la misma pregunta para usted y le agrego una más. ¿Y las niñas en esa edad perdieron el miedo al embarazo? En mi época, pues, mi hija, eso era la cosa más horrible. Pues la verdad es que creo que Sebastián tiene mucha razón cuando hablamos de que esto es un tema muy cultural. O sea, si acá lo que queremos es buscar responsables, los hay. La responsabilidad está en la familia, está también un poco en la industria que ha hipersexualizado también de alguna manera contribuye mucho y los medios de comunicación, ustedes y yo. Entonces, digamos, Sí, todo tiene un mensaje claro, sexual, es el mira. tema. Desde la venta de un jabón hasta lo que usted quiera. No, y la mirada es diferencial. Este tema no afecta igualmente a hombres y mujeres. Si nos ponemos los lentes del enfoque de género para analizar las diferencias y el impacto tanto de hombres como de mujeres, pues afecta mucho más, sobre todo a esas niñas que resultan embarazadas, muchas porque no le tienen miedo al embarazo, pero porque no tienen herramientas en lo cultural. Sí. Para entender lo que implica un embarazo a temprana edad, que implica exclusión del nivel de la educación, exclusión y marginalidad en el tema laboral y digamos un montón de asuntos asociados también a, bueno, postergar la vivencia de la etapa específica del momento de vida por vivir otros que no corresponden con su ciclo, digamos con el ciclo específico en el que se encuentran. Entonces, claro, posiblemente muchas chicas no le tengan miedo a embarazarse, pero todo tiene que ver justamente porque no les hemos entregado las herramientas adecuadas desde el punto de vista educativo, en la familia, en la escuela. Tenemos una política nacional de sexualidad, de derechos sexuales y reproductivos Pero que... la famosa cartilla que salió tan bonita. Y sí. se puso el grito en el cielo. Entonces, aquí es donde empieza todo el juego de la doble moral. ¿Cómo vamos a tener chicos y chicas? Porque cuando hablamos de embarazo a temprana edad, también tenemos que dejar de hablar solo de las mujeres. Digamos, la responsabilidad es compartida, tanto el chico que se debe poner su preservativo o la chica que puede llevar el preservativo para que su compañero sexual lo tenga. Pero cuando hablamos de vamos a abordar el tema en la escuela con el enfoque que se requiere o en la casa con el enfoque que se requiere, pensamos que vamos a contribuir en la hipersexualización. Y el tema no es ese, el tema es que la educación, que hablemos del tema, no quiere decir que estemos abriendo las puertas para que salten al vacío. Lo que usted quiere decir, perdone que interrumpa, Juliet, es que mejor no le hablemos para no ser yo el responsable de que ellos tengan acceso a la información. A eso es a lo que me he aguanto notado. más bien y espero que lo aprendan por otro medio. Y con las hormonas creciendo, con la, digamos, todo el estímulo en medios de comunicación, en la industria, en el círculo social, le hables o no le hables, va a saltar al vacío. Entonces es preferible que salte con el paracaídas, literalmente, a que salte sin él. Leía con mucho interés, Germán, un dato de finales de los 80 y principio y todos los 90, donde el tema que estamos hablando, la curva iba así y la curva se fue para el suelo completamente. ¿Y sabe por qué? Por el SIDA. Cuando aparece este problema mundial, hubo una contracción, sí, se contrajo todo el mundo y empezó a hacer eso.
¿Qué pasa en ese sentido? Entonces ya a estos pelados no les da miedo, o será que ya el SIDA no se volvió a hablar, y entonces ya se encontró una medio cura, la hepatitis B, o sea, una cantidad de enfermedades sexualmente sí, que se pueden transmitir. Yo vi que, o sea, el Estado usted ha vuelto a ver la campaña en TV y todo eso, no nada, ¿eso qué? O ya le perdió miedo a todo, o sea, usted me dice, listo, ya no les da miedo quedar en embarazo. Si tengo SIDA, pues tengo SIDA, si tengo hepatitis B, tengo, pues si tengo cualquier enfermedad de estas bien raras. ¿Se perdió el miedo completamente? No es que se haya perdido el miedo completamente, ¿O es que no sabe? sino que, pues, uno, hay un desconocimiento y el desconocimiento está más hacia lo rural, ¿cierto? Sí. Porque son personas que no tienen acceso a tanta información como las personas que están en el ámbito rural, ¿cierto? De hecho, eso lo confirman las cifras de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años que están, pues, según la última encuesta de demografía y salud, está por encima en el sector rural en todos los rangos de edad que se tienen considerados, ¿cierto? Disparado. ¿O no está 122 embarazos, en 1000 mujeres, 122 embarazos en el Altísimo, sector rural. altísimo. Es la más alta que en todos los rangos de edad que se tienen en el ámbito urbano, Sí. ¿cierto? Entonces, y lo otro es que ellos están muy organizados, ¿sí? Ellos crean grupos por WhatsApp, ¿cierto? Ellos tienen ya unos manuales, unos protocolos de prácticas, ¿sí? Y hay una persona que tiene obligatoriamente que estar entrenada por una persona mayor, que es la que da todas las indicaciones. Encontramos a los responsables, Germán, aquí con esta respuesta. Bueno, No, en serio, lo digo en serio, somos nosotros los papás. Es que si uno no sabe Claro. dónde están sus hijos, ni cuáles son sus amigos, y si uno los está dejando también tirados por ahí, perdóneme, la gran responsabilidad es de nosotros, ni del Estado, ni de los profesores, no, ni de la policía. La responsabilidad está en nosotros, papá. ¿Dónde están tus hijos? ¿Sí lo saben? Pero yo tengo una inquietud con lo que está mencionando, manifestando Sebastián, de como que en los casos siempre hay una persona mayor como incitando, asusando, como llevándolos a esto, y no se pueden dar los casos de que simplemente ellos tienen el acceso y ellos interpretan las cosas como creen que deben interpretar y no necesariamente tiene que haber adultos detrás. También se puede dar ese caso, pero a este nivel de organización, Es que de tener el adulto está grupo- montando el negocio. Ya, ahí Exacto, el estamos adulto está hablando de montando el explotación. negocio. Y porque yo Porque les eso es pregunto, explotación sexual, Explotación pero sexual. no, y digamos los que que viene detrás, Germán. Y entonces, para hacer el famoso juego que usted dice, la ruleta, o yo Que no lo sé cómo vamos a hablar llama. enseguida. Sí, entonces, ¿qué vienen? Entonces viene la droguita esta, el anestésico. Y las apuestas. Entonces ahí vienen, entonces todos estos jíbaros, todos estos están viendo cómo es el negocio, o estoy equivocado. Sí, y también el tema, por ejemplo, de las chiquitecas, o sea, es entender que el contexto social se reinventa. Y en la medida en que se reinventa, cada actor social tiene una responsabilidad. Y en ese orden de ideas, pues no solo es en la casa, es lo que hablábamos. El Estado, digamos desde el punto de vista jurídico, es el responsable de la garantía y la promoción de los derechos humanos. Sí. Y los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Entonces, que tengamos una cátedra en derechos sexuales y derechos reproductivos que está unada a un contexto de ciudadanía, como se denomina este programa, nos está invitando a que desde la escuela entendamos que hay que hacer ese acompañamiento para la definición del proyecto de vida de los niños y las niñas, pero también, claro, cuando hacíamos la evaluación tuve la posibilidad de participar desde Profamilia con el equipo responsable de la actualización de la política nacional en salud sexual y reproductiva, y hacíamos la evaluación de, por ejemplo, qué ha fallado en el sector educativo, y nos encontrábamos que ha fallado muchísimo el asunto de no tener a los profes que son los más idóneos, entonces es en las horas que sobran, el análisis de los temas de derechos sexuales y reproductivos muy desde una perspectiva de lo que el docente piensa. Entonces, por ejemplo, no estoy de acuerdo con derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, que en Colombia está permitido desde el 2006 en 3 causales, una de las cuales es la violencia sexual, y mi posición personal, por lo general a partir de la moral bien cristiana, es la que se antepone ante la pedagogización desde el punto de vista de los derechos. Entonces, digamos que acá el gran reto tiene muchísimo que ver con correr el velo, ¿sabes? Correr el velo y hablar del tema como hay que hablar. Dejar la mojigatería, yo lo llamaría así. Sí, Germán, así es. Pero es que se me ocurre hacerle una pregunta a ustedes, no sé si ustedes se conocen del tema, pero uno hablar entonces de Suecia, de Noruega, de todos estos países que son muy de primer mundo, y usted ve, y ellos no tienen estos problemas de tanta joven en embarazo, nada, antes por el contrario, la población se está reduciendo, pero con toda seguridad les pasa lo mismo que acá, pero es porque tratan el tema sin tanta mojigatería como dice Germán. Claro, y las políticas públicas, el compromiso del Estado, la inversión de recursos. Actualmente tenemos
digamos, grandes problemas. Instancias de la administración municipal como la Secretaría de las Mujeres, que tendría la responsabilidad de transversalizar el tema, actualmente tiene el presupuesto más bajo en los últimos 12 años. Y obviamente las acciones de promoción y de prevención van quedando reducidas en su capacidad de impacto en la ciudad. Entonces digamos que, claro, un Estado fortalecido, un Estado laico y convencido del trabajo que tiene que hacer desde el punto de vista de políticas públicas e intervención es un factor que hay que restarle a este elemento, a este tema que tiene es multicausal y tiene un montón de factores alrededor. Eso es lo que no tenemos. Eso Muy es lo que bien, no vamos a tenemos. hacer una breve pausa, volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la Noche. ¿Sabe usted en dónde están sus hijos? Es una buena pregunta. ¿Sabe cuáles son los amigos de su hijo? Usted les da permiso para que vayan a cualquier parte y uno ve tranquilo. Ojo, ojo que hay que estar en la jugada. Caribe Motor hace realidad tu sueño este 2017. Obtener tu nuevo Renault y viajar a París. Compra un Renault en Caribe Motor y recibe 2 tiquetes a Francia ida y regreso sin sorteos. Términos y condiciones en www.caribemotor.com.co. Teléfono 355-7300. Con la imposición de la Santa Ceniza comienza la Cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. El padre Carlos Yepes estará este miércoles 1 de marzo a las 11 de la mañana celebrando la Eucaristía en el Centro Comercial Mallorca, etapa número 2 en el piso 4. Hombre, me ponen ustedes a pensar mucho y entonces uno pues como quedaría uno como con ciertas conclusiones. O sea, es que aquí no es el problema de que tengan relación sexual, sino el problema es o los embarazos, o que caigan en droga, o que caigan en manos de todas estas otras personas, y ahí sí vamos a tener una juventud absolutamente perdida. Ese cuento de la ruleta, ya no hay que ir a un casino, pues Germán, ¿qué es lo que pasa? Que usted me decía que hasta exportación. La ruleta, recuerde que hace algún tiempo aquí en Medellín, sobre todo, se hizo famoso este jueguito de la ruleta, padres escandalizados porque eran menores de edad que hacían esa ruleta, relaciones sexuales entre todos, y el premio o el castigo era el que eyaculara primero. Y eso obviamente sin ningún tipo de protección, y decía que este producto de exportación porque comenzó a salir este fenómeno basado en lo que estaba ocurriendo en Colombia, en España, y allá también pusieron el grito en el cielo a las autoridades porque estaban haciendo esto. Esto en las fiestas estas, en las fincas, alquilaban las fincas o iban a las fiestas, y ese era, digamos que el show central era la famosa ruleta Juliet. Pero ¿qué hacer en estos casos? Porque volvemos al tema de que son menores de edad, y entonces como que porque son menores de edad, digamos que el paso a seguir en el tema jurídico y en el tema de sanciones es distinto para un adulto. Pero a veces ve uno que estos, como cuando asesinan a alguien menores de edad, se les puede tratar como adultos. Aquí no se podría hacer lo mismo. Pues en estricto sentido, el Código de Infancia y Adolescencia ordena un tratamiento diferencial a los menores de edad que cometan cualquier tipo de delito. Y en este caso, en estos eventos de violencia sexual, pues también tiene que hacerse dicho tratamiento diferencial, porque como les mencionaba inicialmente, es absolutamente necesario hacer una indagación que más desde el ámbito de la prevención, para entender, bueno, qué ha sucedido con esta persona que a esta edad está delinquiendo, cometiendo esta suerte de delitos. Y en atención a eso, esos niños, niñas y adolescentes ingresan incluso en procesos de restablecimiento de derechos, porque lo que se ve con un lente distinto es justamente analizar qué ha llevado a que cometa esta serie de delitos y evitar a temprana edad que se repita esta suerte de actos. Cuando usted habla de restablecimiento de derechos, ¿eso puede incluir inclusive que pierdan la custodia de los padres? Claro, es posible, porque allí se empieza a hacer toda una indagación de si hay factores protectores o hay factores desencadenantes de este comportamiento, que en últimas es un comportamiento reprochable por la sociedad porque está implicando una violación a los derechos de otra persona. Acá lo verdaderamente importante, insisto, como les decía inicialmente, es entender que la sexualidad es un derecho que está en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, y todos los sujetos tenemos el derecho justamente a vivirla.
independiente de la edad que tengamos todo nuestro ciclo vital, desde que somos niños y niñas hasta que somos personas de la tercera edad. El reto es cuáles son esos factores protectores y apoyos que desde el punto de vista de la educación, de la familia, de la cultura, se ponen a disposición de cada persona en su edad para que pueda hacer un uso desde los valores, los principios, lo que socialmente también hemos construido en atención a esas edades y al contexto específico en el que estamos viviendo. ¿Y qué tanto esta exploración a temprana edad lleva a que se vaya mucho más allá? Porque es que me imagino que empiezan pues, con un sexo vaginal, después con un sexo anal, con sexo oral, en fin, ¿hasta qué punto empezar tan temprano puede llevar a estos pelados a que lleguen a otros puntos de asfixia, de probar una cantidad de cosas loquísimas que se dan y que se ven en el internet facilito? Sí, pues eso depende de la cantidad de prácticas a las que ellos puedan tener acceso, ¿cierto? Y seguramente si están haciendo este tipo de juegos, si están haciendo la ruleta, pues, hombre, no se van a quedar ahí. Van a querer avanzar y profundizar en el tema de la sexualidad y la sexualidad con todos los componentes, pues, y juegos y alcances que puede tener, ¿sí? A mí me parece que, pues, casi que todos tenemos una corresponsabilidad civil ahí con las problemáticas sociales que se están presentando. Hoy iniciamos con los padres, pues, porque la familia como célula y como núcleo de todo. ¿Qué pasa ahora? Pues los padres, ¿dónde están? Están trabajando. Están trabajando porque tienen que pagar la cuota de la casa, tienen que pagar la cuota del carro, tienen que hacer un poco de cosas, ¿sí? Y los padres ahora, en algunos casos, no tenían ese proyecto, sino que simplemente pasó. ¿Y quién nos está enseñando a ser padres ahora? ¿Sí? Antes, de 50, 60, 70 años, que las familias eran súper numerosas, con 15 y 20 hijos, pues la mamá se quedaba en la casa y criaba a todos los niños, ¿cierto? Y funcionaba, y la sexualidad empezaba a edades tempranas y nadie se preocupaba por eso, porque era una cosa normal, ¿sí? Ahora ha cambiado y nos estamos preocupando por eso. Ahora que la natalidad por familia ha disminuido considerablemente y que ya no tienen 20, sino que tienen 1 o 2, ¿sí? Pero entonces la inmediatez de la información, las redes sociales, hombre, nos está escandalizando. ¿Quién es el responsable, el hombre o la mujer? O sea, porque usted habla mucho del caso jurídico, ¿sí o no? ¿Quién fue el que tuvo el atropello? No, sin duda es una responsabilidad compartida, aunque históricamente siempre se ha endilgado la responsabilidad incluso a las mujeres por aquello de ¿y dónde estaba la mamá? Como si fuera la única responsable del proceso de crianza y de educación y acompañamiento de sus hijos e hijas, pero realmente, o por haber abandonado el núcleo familiar y haberse insertado al escenario laboral. Muchas veces, desde muchas religiones, incluso un discurso que dice la familia y la perdición de la familia se dio en el momento en que la mujer cruzó la puerta para conquistar el escenario de lo laboral. Sí. Pero digamos que esto es una responsabilidad compartida, o sea, el asunto de los hombres que tienen la posibilidad de paternar ejerciendo una masculinidad no hegemónica o no tradicional, pasa por el papá que se sienta a hablarle a su hija o a su hijo de cómo debe ejercerse la sexualidad y no desde el punto de vista prohibitivo, que es como lo que en términos generales siempre hacemos, es entender que como es un derecho que además está asociado a los ciclos biológicos que empiezan a generarse y eso no lo para nadie, entonces hablar de la prohibición es no permitir el disfrute del derecho, pero obviamente eso tiene unos marcos a partir de los cuales es mucho más fácil ejercerse. Hay organizaciones que tienen asesoría para los padres, para que tengan herramientas frente a cómo abordar con sus hijos e hijas el inicio de la sexualidad responsable. Entonces pueden ir con sus hijos e hijas, no sé si se puede decir, pues Pro Familia es una de esas organizaciones que trabaja el tema de derechos sexuales y reproductivos, tiene un centro para jóvenes y allí está toda la posibilidad de que si nos da vergüenza, si no sabemos cómo hablarles, si no sabemos cómo abordar el asunto, pues hay que tener la claridad de que lo que no se nombra no existe y si nosotros creemos que no existe, digamos, vamos a tener una muy mala perspectiva para abordar el tema. Yo le decía, Nacho, al principio, y usted también lo ratificaba cuando hablábamos esto del Estado laico, se supone que es un Estado laico, sin embargo la Iglesia tiene mucha influencia, mucha influencia, digamos, en este tipo de cosas, y Nacho lo decía al principio, lo miran como pecaminoso y entonces más por el tema de prohibición que por enseñarle a los niños a conocer realmente ese derecho que tienen y hacerlo responsablemente. ¿Por qué tiene tanta influencia? ¿Por qué en un Estado laico tiene tanta influencia la Iglesia?
Porque desafortunadamente la Constitución de 1991 no se ha aplicado como debería aplicarse. La Constitución estaba justamente desde el punto de vista formal acabando con esa idea del vínculo o el cogobierno que existió entre la Iglesia Católica particularmente y el Estado colombiano, que ninguna disposición jurídica podía adoptarse sin pasar por el visto bueno de las autoridades religiosas. Y eso se acabó con la Constitución de 1991, pero es que ahí hay un poder. Y es un poder real, no es un poder abstracto, es el poder que tienen las iglesias, que adicionalmente también hay un poder económico detrás de eso. Y lo que estábamos hablando ahora tras de cámara, también existe todo el asunto asociado a los crímenes de pedofilia, que son crímenes de lesa humanidad, crímenes que han sido sistemáticos e impunes en contra de niños, niñas y adolescentes, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y digamos que ahí hay un tema que tampoco del que se quiere hablar como se debería hablar. Y este poder pues pone las cartas sobre la mesa siempre que del asunto se va a hablar. Le puedo hablar desde mi generación. Claro. Es que mi generación, para los años 70 y 80, una compañera, yo que estudié en colegio mixto, quedaba en embarazo y chao. Chao, ahí mismo estaba discriminada. Pero obviamente vinieron los derechos y todo, el derecho a todo. Es que ahora no pasa nada. Porque es que ahí tengo a la abuelita o a mi papá y a mi mamá y ya, ahí les entrego el muchachito. O sea, el pecado capital aquí es la educación. Sin o sea, duda. estamos graves en frente a la educación. Salió esa famosa cartilla y el escándalo, entonces no podemos hablar de esto porque el escándalo. O sea, somos como con una doble moral bien compleja, Germán, y entonces, ¿y a dónde nos va a llevar este problema? Claro, y el asunto acá también tiene todo que ver con tomar la conciencia para poder pasar, o sea, preocuparse para ocuparse. Que cada día 17 niñas entre los 10 y los 17 años estén resultando embarazadas en Colombia, pues nos está demostrando el gran fracaso que hemos tenido en las políticas y en el éxito que como padres creemos tener y madres creemos tener al interior de la familia. Claro, y si se tomara la conciencia del interior de las familias, se entendiera que el tema también, digamos, de cuál es el apoyo que hay que tener con una niña o con un niño que resultan embarazados a esta edad. Afortunadamente ya a las niñas no las desescolarizan, aunque existen instituciones educativas que aún pretenden hacerlo. Hemos avanzado en el tema de los derechos, porque ¿qué logramos desescolarizando a una niña que ha resultado embarazada? ¿Resolvemos el problema de fondo? No, le estamos generando un factor de mayor vulnerabilidad al no tener la posibilidad de estar escolarizada. Entonces seguimos vendiendo el sofá un poco al no poner el ojo en el lugar en el que hay que ponerlo. Realmente a mí lo que más me acongoja son la cantidad de niños que en última instancia terminan siendo de nadie, de muchas abuelas, y qué pecado las abuelas, pero en los casos esas pobres señoras sin jubilación y muchas veces, y ahí están cuidando a estos muchachitos. También es una realidad muy difícil que lo que decíamos, hombre, ¿cómo los inducen? No necesariamente por los medios o porque han tenido una violación, viven en hogares muy pequeños donde ven que su padre y su madre o los que sean, pues teniendo relaciones y esto se vuelve muy común. Ah, ustedes el espacio físico. Sí, o sea, sí, casi en la muchas misma casas. cama viven todos. Sí, eso es, pues, no es tan anormal como uno pensaría. Por Dios, no, antes yo pienso que es más de la normalidad. Pues Germán, un tema bien complejo y cómo llegar a que nuestros jóvenes entiendan su responsabilidad sexual. No que no tengan relaciones sexuales, no. Cómo tener relaciones sexuales con responsabilidad. Pues precisamente pregunta para Sebastián, cuando planteábamos el tema de a qué edad están teniendo relaciones sexuales nuestros hijos, porque estamos viendo estos casos de los que hablábamos al principio, pues la pregunta para Sebastián es ¿a qué edad hablarles de esto a los hijos? Porque, y lo decía Julia, no le hablo a ellos porque entonces les estoy despertando la curiosidad y va a ser culpa mía que se inicien en esto. Entonces dejamos que lo aprendan de otra manera y ni siquiera lo aprenden bien y en el colegio no les hablan de esto. ¿A qué edad debe uno comenzar a hablarle a los hijos de esto? Pues, a ver, no hay como una edad específica ni una fórmula que funcione universalmente, ¿cierto? Porque cada ser humano es un mundo completamente diferente, ¿sí? Pero lo que yo pienso que sí se debe hacer es un acompañamiento continuo de los padres. No es que yo voy a llegar a hablarte de educación sexual y te voy a abrir pues todo el abanico de posibilidades que tenés, no. Pero sí hacerle un acompañamiento a tu hijo. Hijo, ¿cómo te fue hoy? Hijo, y con los compañeros, pues, a ver, ¿qué te está pasando? ¿De qué te estás enterando? ¿En qué tenés dudas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cierto? Desde su lugar como padre, ¿cierto? Y como padre responsable.
Lo que pasa es que Eso es muy importante. difícil. Es Yo muy que soy difícil, papá, pero un sí. hijo, pues no, papá, ayer me masturbé 2 veces y me fue mal. Ayer estoy con no, eso no, esa es su intimidad. Es difícil. Es que es muy difícil, difícil. muy difícil. Es una cosa que hay que trabajarla. Porque no tenemos las herramientas. No, y porque en últimas, pues a nuestros papás, nosotros ya somos personas de otra generación que nos vienen hablando mal que bien del tema. A nuestros padres no les tocó, o sea, están en una época de transición que es más compleja, les ha tocado el trabajo más difícil, pero por eso hay apoyos, que es lo que mencionábamos. Todas las ayudas que hay en Internet se pueden, digamos, el Internet es una excelente herramienta pedagógica. enfocado. Si no tenemos la posibilidad de desplazarnos a una institución en la que nos van a dar todas las herramientas frente a esa iniciación, desde lo más básico hasta lo más complejo, entonces utilicemos herramientas como el Internet, que hay buenas opciones. Pero que, sin duda es a eso, ver. ponernos coloraditos. Si es difícil, vamos a poner Claro. coloraditos, nos van a preguntar muchas cosas incómodas. Pero entonces, venga, sáquenme una última duda ustedes dos. ¿Sexo con amor o sexo por placer? Creo que los dos, se puede cualquiera de los dos. Y en la Es que vida eso has es lo que- tenido... En la época de uno era no, pues no. Pues, Y seguramente primera base, ten- segunda y tercera y cuarta, Y ¿sí o no? como, y como seres humanos tendremos época en la que podamos tener sexo por amor y otro sexo por placer y en otros confluyen. Digamos, no existe un solo camino a partir del cual se pueda vivir la sexualidad. Y no siempre para reproducirse, porque esa es la otra idea. Pero de que es- solo solo- para tener hijos. Pero eso sí, puede ser con amor o con placer, pero siempre con responsabilidad. Esa es la Independiente de... Señores, amigos televidentes, el mundo cambió, ya las familias, existen familias de una sola persona. Fácil y sencillo, como lo hablamos aquí la otra vez, las mononucleares. La mamá y su hijo, porque ella quiso tener a su hijo. Los tuyos, los míos, los nuestros, los de 5, los de 6, todo eso existe. Las parejas gay, adoptando, o sea, ya el mundo es distinto y no nos vamos a poner a pelear, que es que hace 20 años las cosas así, y nombre de padre, no, ya el De mundo veras, hace cambió. 20 años. Ah, sí, hace 20 o 30 años cambió. Nos tenemos que adecuar, pero como lo que dice aquí Juliet y lo que dice nuestro psicólogo, o sea, pero qué bueno que podamos decirles que haya cierto grado de responsabilidad y de corresponsabilidad con su pareja, responsabilidad mía cuando lo hago y corresponsabilidad, respeto, no sé, tantas cosas. Esto cambió y está en manos de todos nosotros. Colombia está muy atrasado en ese sentido. Qué mojigatería la que tenemos, Germán. Ese estado laico tan muy difícil. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la Sí, invitación. muchas gracias. ¿En dónde están sus hijos? Sí saben. Y ni siquiera es porque estén teniendo relaciones sexuales en este momento. Es que lo que hay de ahí para adelante, a mí es que le tengo pavor a toda esa interconexión con la drogadicción, por Dios. Y recuerden que esta mafia, este país, ya se dio cuenta que el negocio en Colombia era muy grande y muy bueno. Y entonces ahora les están metiendo de todo a nuestros hijos. Por Dios, lo uno lleva a lo otro. Ojo, ojo, ¿en dónde están sus hijos? Muchas gracias por habernos acompañado, Germán, que descansen. Buenas noches.